Sí, hermanos queridos, ya estamos juntos para seguir meditando en este 18º programa que estamos realizando los amigos de Jesús o de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ponemos entonces en la presencia del Señor, porque la palabra hay que escucharla con atención, porque es Él que nos habla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la alegría del Señor Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu. La verdad hay que decirla, y es poco problemático realizar este programa de hoy, porque la personalidad de David es tan variada y a veces contradictoria. Y eso es lo que crea problemas. Por ejemplo, se define a David como el guerrero, el rey, el cantor, el poeta, el amante, el amigo, hay de todo, ¿no? ¿Vio? El pecador también, que después se arrepiente, se convierte. Se lo presenta también como temoroso de Dios. Y hay la otra parte, como se lo presenta como un tipo soberbio, altanero, amante del poder, opresor de su pueblo, astuto, calculador, estratega, quiere algo más. Y sí, porque la presentación que nosotros tenemos es solamente la de la Biblia. Y no olvidemos que, ya le dije, la Biblia, especialmente esta parte de los reyes, fue escrita en la corte que David comenzó, ¿no? Entonces, cuando surge toda esta historia de David, evidentemente que hay un interés atrás de no perder el trabajo. No se podía hablar mal de David, de aquel que te daba de comer. Y bueno, por ese motivo, alguna cosa hay en este sentido de mirar los límites y los defectos de David también. Pero también tenemos una interpretación de la iglesia sobre David, que a veces son exageradas, porque lo compara como David, el santo rey David, como imagen de Jesús. Esto está equivocado, totalmente equivocado. Los autores sagrados no querían hablarnos de David como modelo de Jesús, no. Entonces todo eso nos trabaja en la cabeza y pone una dificultad. Yo en esta charla no quiero crear así problemas de interpretaciones, pero mostrarle un panorama sencillo de cómo tenemos que ver a David. Entonces, vamos adelante. Nosotros hemos dicho que David es un hombre astuto, despierto. Él es profundo, interpreta la crisis que hay en las 12 tribus de Israel. Advierte la dificultad que hay de organizarse. Y en este sentido, las 12 tribus eran débiles. Habían, no digo olvidado, pero habían dejado en segundo plano lo que era el proyecto de Dios, que habíamos visto en el Éxodo, en los relatos anteriores. Y entonces, la tribu vivía, pero le faltaba meta, le faltaba ideal. Y por consecuencia, las limitaciones humanas aparecían. Estaba peleado entre ellos, sí, colaboraba, pero no tenía aquel entusiasmo. Uno y la otra estaban sospechando. Bueno, ¿vio? La tribu estaba en crisis. Y David tiene la cualidad, la entendió. Y acá está el error de David. En lugar de luchar
para reavivar el espíritu del éxodo, nosotros lo llamamos así, de la alianza, David tomó el camino de lo que justamente quería la gente. Queremos un rey que nos gobierne como los otros reyes. Esta frase es fundamental. Y David pierde la oportunidad de orientar de verdad con su astucia, con su capacidad, que son toda la orienta hacia sí mismo. Entonces, el poder es lo que fascina a David. Y ahí descarga toda su capacidad, toda la fuerza que él tenía. Y se acuerdan, David que se va de los filisteos. David que vuelve y ocupa la ciudad de los jebuseos y ahí la transforma en la ciudad de David. Él es un guerrero, por eso arma guerra con todos los pueblos circunstantes para sacarle guita. La astucia de él fue darle plata a las tribus sin que ellas retribuyeran en algo. Y eso no le sirvió a la tribu. Después la carpa, que antes pasaba de tribus en tribus, un mes por cada tribu, y él la llevó a la ciudad santa, la casa de la ciudad de David. ¿No se dan cuenta ahora cómo la capacidad y la astucia? Después quería construir también el templo para completar el palacio, tener el templo, los sacerdotes del templo, como los otros cultos, como los otros pueblos. Bueno, lo que yo le decía, eso es la intención mía, era mostrarle cómo David, en toda su astucia, perdió una oportunidad. Porque orientó, repito, toda su capacidad que Dios le había dado al servicio de sí mismo. Cosa que no era el proyecto de Samuel. ¿Se acuerda cuando el episodio de Samuel? Cuando recibe de Dios la orden, Samuel va a ungir a David, porque ese va a ser el rey. Perfecto, pero que sepa el rey que está sometido a Dios, al proyecto de Dios. Después que David entra en acción, no se nombra más, no se lo nombra nunca más el reino de Dios, el proyecto de Dios. Y ahí queda David enriqueciéndose, por supuesto, haciendo su trabajo en el sentido que él lo entendió, de construir su poder, de tener éxito, lo hace perfectamente, no tenemos que quitarle nada. Esto es entonces David. Pierde la oportunidad que tenía, porque tenía todo el poder, de hacer algo grande con las tribus. No destruirla como hará Salomón después, no destruir las tribus, al contrario, potenciarla, motivarla, hacerla volver al proyecto de Moisés que Dios tenía sobre las tribus. La solidaridad, el compartir, el ayudarse uno con el otro. Hubiera hecho un buen trabajo David. Y al contrario, quedó en el aire, construyó, hizo muchas cosas, alabado también por las tribus, que le gustaba, claro, no se le pedía ningún aporte, y entonces quedó ahí. Salomón será aquel que destruye todo, y después todos los gobiernos, los otros reyes siguen el camino del poder. Pero perdieron 200 años, porque después la conclusión será la deportación en Babilonia, pero no es tema de hoy. Entonces, eso tenemos que pensarlo. Pensar que David, como nosotros, podemos perder oportunidades que tenemos, que Dios nos regaló y que nos regala.
Hay que analizar, sin embargo, hay que ver. Otro aspecto de David, decíamos que es el amante. Como era común a los reyes de aquel tiempo, tener 2 o 3 amantes, 3 mujeres no era problema, al contrario. Y las 3 mujeres son Abigail, Aquinoam y Bersabé. La última, él había dado a la luz un hijo. Y también no es solo amante, es amigo. Y esta amistad se manifiesta especialmente con Jonatán, que fue amigo de infancia, diríamos de juventud, que era el hijo de Saúl, y después lo incorporan en su ejército, pero en una batalla donde David no está, Jonatán muere. Entonces es lindo escuchar lo que dice David de su cariño hacia Jonatán. Qué angustia me ahoga, hermano mío, Jonatán, cómo te quería. Tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres. Bueno, aquí está un poco lo que queríamos decir, ¿no? Que David tenía aspecto de atención, de amor. No era un hombre frío, pero esto no lo manifestó hacia la gente, no lo manifestó hacia su pueblo. Era más una mirada hacia él mismo, ¿no? Otro aspecto era que es un rey temoroso de Dios. Es decir, el aspecto religioso también era fuerte, en el sentido que, por ejemplo, él escucha a Natán, al profeta Natán, cuando le habla en nombre de Dios y lo reprocha en relación a Bersabé y de Uría. Y el otro, David llora, reconoce el error que hizo. También un día que iba con su gente, con su acompañante, y se presenta un adivino, no es muy especificado, llamado Senei, el cual lo quiere maldecir en nombre de Yahvé. Y lo demás quiere separarlo, ¿cómo va a hablar mal del rey? Y David le dice, no, que hable, lo deja hablar y escucha lo que él dice. Y a David no le tiene que haber gustado mucho, pero no lo manda a matar, como era común, que el rey podía matar cuando uno hablaba mal del rey mismo, ¿no? También escucha a Dios en la cuestión del censo, ¿no? Cuando Dios le dice, no, el censo no se hace, y él, obediente a Dios. David es siempre atento también a lo que puede pasar alrededor de él y lo que Dios le va comunicando. Pero, como lo decían antes, voy a profundizarlo ahora, a David le falta una mirada desde el proyecto de Dios, desde lo que es lo más profundo, la alianza que Dios quería hacer con su pueblo. Esta historia parece que David lo borró, parece que David no la recordaba, que era la esencia de la vida del pueblo. Construir un pueblo nuevo, un pueblo más abierto, un pueblo que pueda anunciar al mundo otra forma de vivir, no como los otros pueblos. Y esto será la tarea de los profetas, que vendrán enseguida, vienen enseguida, porque es Dios que quiere hacer volver, por medio de los profetas, el espíritu de la alianza, el espíritu del proyecto que Dios había pensado
desde el comienzo. Y bueno, David no proyecta nada por la tribu, la beneficia, pero lo lleva a un extravío. La abandona completamente. Y por eso que es un error, una falla que vamos a tener que subrayarla al hablar de David. David es un oportunista. Es un oportunista, se maneja según la conveniencia. Por eso, en lugar de formar al pueblo, digo acá, ¿no? En lugar de enseñarle a la participación, lo dejó en la mediocridad. Se deja llevar. Es también una ocasión para crear un pueblo con dignidad, con una formación no cultural, sino analizar bien lo que está pasando, y no lo hace. Cultiva la opresión. Por eso hemos dicho que David también es una persona que oprime a su pueblo, no porque mate a la gente, no, sino que no le da la oportunidad de crecer, de ir adelante. Ahora, frente a esta realidad nuestra, de lo que te puede haber escuchado, ¿qué mensaje podemos sacar? El mensaje, creo que para nosotros es múltiple, pero yo quiero también manifestar algo que no hizo y tenía que haber hecho: ayudar. Ayudar no económicamente, que ya lo hacía, que estaba bien, pero ayudar a la gente a madurar, que sienta su dignidad. Y esta es la tarea nuestra también, no conformarnos con algún gesto de atención al otro. Por supuesto, esta caridad, diríamos, o este acercamiento con gestos sencillos, siempre existió y siempre existirá. Y la Iglesia nos invita a hacerlo. Pero tenemos que tener un programa sobre, una visión más que programa, una visión sobre cuántas cosas que podemos hacer en lo que es en lo social. También como cristianos tenemos que aportar en lo que es el mundo político, no para ser político de profesión, sino analizando, eso es la política, analizar lo que está sucediendo, hacia dónde vamos. Y en base a esto, traer nuestras conclusiones, hacer nuestra conclusión. Porque nosotros también hoy nos sentimos tironeados en el mundo. Usted escuchamos mil cosas, pero no tenemos que detenernos y valorar nuestra capacidad, valorarnos a nosotros mismos y ponernos al servicio de esta sociedad, de la iglesia, del lugar de trabajo. ¿Cuánto hay que aportar ahí? ¿Me entiendes? No seamos como David, buscando cerrado en nosotros mismos y ahí todo se tranquiliza. No es así. La propuesta que nos hace la Biblia es otra, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quiero que ustedes mediten, que vayan meditando, que vayan pensando, porque tenemos una tarea grande. Y estos personajes que son amigos de Dios, por un lado, mire cómo a veces se extravían. Mire cómo a veces no entiende, o mejor, entiende lo que tendría que hacer, siente el llamado de Dios y no lo hace. Seguiremos en esta semana con otro personaje. El próximo será Salomón, entonces, que veremos lo que hace Salomón, pobre, él también, ¿no? Después, yo quería presentarle al profeta Elías, un librito chiquito dentro del libro de los Reyes. Una palabra sobre el libro de Job.
Y después viene el libro de Jonás. No voy a poder desarrollar todo, pero sacar algún mensaje y ayudarle a usted a entender que a veces tenemos una presentación equivocada o parcial, porque evidentemente hemos conocido la Biblia de chiquito y de chiquito no podían decirnos todo, no era oportuno, no era necesario decir todo. Entonces quedamos con la figura de ciertos personajes como estos, así, con una palabra. Nosotros buscaremos de ir un poquito más a fondo. Se da cuenta que la tarea es grande y bueno, lo vamos a acompañar, lo vamos a profundizar. Y bueno, es una ayuda, no es la solución de todo. Pero la propuesta nuestra inicial era ayudarlo a ver más a fondo en algunos personajes bíblicos. Queridos hermanos, buen fin de semana, pero lean el libro de los Reyes de nuevo. Si quiere, lea el libro de Salomón también. Pero digo, según el tiempo que tenga, que así ya vamos a ir profundizando más. Un abrazo a todos. Adiós, hasta el lunes si Dios quiere.